Clara estaba en la sala de partos, rodeada por el inconfundible olor a antiséptico y el suave murmullo de las enfermeras que se movían de un lado a otro, cumpliendo con su labor. La luz blanca del fluorescente iluminaba su rostro, que parecía brillar con una mezcla de nerviosismo y emoción. Había estado esperando este momento durante meses, un momento que prometía cambiar su vida para siempre. El corazón le latía con fuerza en el pecho, mientras las contracciones se intensificaban, marcando el ritmo de su ansiosa espera. Tom, su esposo, se encontraba a su lado, pero su presencia no ofrecía consuelo. Clara notaba que su mirada estaba fija en la pantalla de su teléfono, deslizando el dedo por la pantalla en un gesto distraído. Era como si estuviera en otra dimensión, completamente desconectado de la realidad que estaba a punto de desvelarse. Clara, con cada contracción que pasaba, deseaba que él estuviera presente, que compartiera su entusiasmo por la llegada de su hijo. Tom, ¿puedes poner eso a un lado un momento? Clara le pidió, intentando que su voz sonara firme a pesar de la debilidad que sentía. Esto es importante para nosotros. Nuestro hijo va a nacer. Finalmente, Tom levantó la vista, pero su expresión era distante, casi indiferente. Sí, claro. Solo un momento más, respondió, volviendo a fijar la vista en su dispositivo. Clara sintió una punzada de desilusión. ¿Era demasiado pedir que su esposo mostrara un poco de emoción por la llegada de su primer hijo? Si te gustó el contenido, no olvides dejar un me gusta, un comentario y compartir con tus amigos. Tu comentario es fundamental para el crecimiento del canal. Y mira este video que aparece en pantalla. Hasta luego, continuo. La enfermera se acercó y le sonrió, intentando aliviar su ansiedad. Clara, estás haciendo un gran trabajo. Solo unos minutos más, y podrás conocer a tu bebé. La voz reconfortante de la enfermera le dio a Clara un pequeño empujón de esperanza. Ella se concentró en el eco de los monitores y en la sensación de la vida que crecía dentro de ella, recordándole que todo estaba a punto de cambiar. Cuando finalmente llegó el momento, Clara sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Con un esfuerzo sobrehumano, gritó y empujó, sintiendo que cada fibra de su ser se unía al proceso. Y entonces, en un instante que pareció congelarse en el tiempo, escuchó el llanto de su hijo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras una enfermera colocaba al recién nacido sobre su pecho. «Es un niño», susurró la enfermera con una sonrisa. Clara lo miró, y en ese momento, el mundo a su alrededor desapareció. Todo lo que era importante estaba ahí, su hijo, su pequeño Ilaiche. Sus ojos se llenaron de amor infinito. «Hola, pequeño», dijo Clara, acariciando suavemente su cabecita. Sin embargo, cuando levantó la vista para compartir su alegría con Tom, se encontró con una expresión que nunca pensó ver en su rostro en un momento tan sagrado. Tom estaba pálido, sus ojos oscuros se abrieron con incredulidad mientras miraba al bebé. El llanto de Ilaiche llenaba la sala, pero el silencio de Tom se volvió ensordecedor. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblorosa y cargada de ira. «Clara, ¿por qué es negro?». El corazón de Clara se hundió. «¿Qué? ¿Cómo puedes preguntar eso?». Su voz se quebró, y la incredulidad la invadió. «Es nuestro hijo, Tom. Nuestro hijo». «No, esto no puede ser». «Me engañaste, Clara, ¿quién es el padre?». La furia de Tom era palpable, y Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La sala de partos, antes llena de amor y alegría, se convirtió en un campo de batalla emocional. «No es así». «Te juro que es mío», Clara replicó, su voz resonando con desesperación. «¿De verdad crees que haría algo así? Lo amo, es nuestro hijo». Pero Tom se negó a escuchar. Su rostro estaba retorcido por la rabia y el dolor, y su mente estaba atrapada en un torbellino de prejuicios que Clara nunca había imaginado que él poseía. «No puedo serlo. No puedo ser el padre de un niño negro. Esto es inaceptable». Con esas palabras, Tom dio un paso atrás, como si el simple hecho de estar en la misma habitación que el bebé lo asqueaba. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «Tom, por favor», suplicó, pero él ya se había dado la vuelta, saliendo de la sala de partos, dejando a Clara devastada, sosteniendo a su hijo en brazos. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos. La enfermera, atenta a la situación, se acercó a Clara. «Lo siento mucho. Tienes que concentrarte en tu hijo ahora. Él te necesita». Clara asintió, aunque el dolor de la traición de Tom pesaba como una losa sobre su pecho. A partir de ese momento, la vida de Clara se transformaría.
Ella era una madre soltera, y aunque el amor por Ilaiche la llenaba de esperanza, la carga del juicio social y el desprecio de su esposo la perseguirían como una sombra. Días después, Clara se encontraba en casa, con Ilaiche dormido en sus brazos. El silencio del hogar era abrumador, y las lágrimas volvían a brotar. Se sentía sola, completamente sola. Tom no había regresado, y la idea de criar a su hijo sin él era un desafío aterrador. Sin embargo, Clara sabía que no podía rendirse. «Voy a hacer lo correcto por ti», Ilaiche murmuró mientras lo miraba dormir. «Te criaré con amor, sin importar lo que digan los demás». Con cada día que pasaba, Clara se sumergía más en la maternidad. Aprendió a cambiar pañales, a alimentar a su hijo y a calmarlo cuando lloraba. Cada pequeño logro era un triunfo, y su amor por Ilaiche crecía exponencialmente. Sin embargo, el fantasma de Tom seguía presente. Clara se preguntaba si algún día su esposo volvería. La espera era un constante recordatorio de lo que había perdido, de lo que su familia había sido y de lo que nunca podría ser. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, el sonido del timbre rompió el silencio de la casa. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser Tom? Con el corazón latiendo desbocado, se acercó a la puerta y la abrió lentamente. En el umbral, se encontró con un rostro familiar, pero que estaba marcado por la confusión y la tristeza. Era Tom. Clara, comenzó, pero la ira y el dolor de los últimos días hicieron que Clara sintiera un nudo en la garganta. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz firme pero temblorosa. Necesito hablar contigo, dijo Tom, su mirada evitando la de ella. Sobre Ilaiche. Clara sintió como el mundo se detenía. Todo lo que había pasado, todo el dolor almacenado, la traición, y el amor que había cultivado por su hijo, todo eso estaba a punto de reavivarse. Clara se encontraba en el estudio, rodeada de lienzos y pinceles, sumida en la creación de un espacio que reflejara el alma de su hijo. Era una tarde luminosa, y el sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los colores vibrantes que danzaban en las paredes. Ilaiche, ahora un joven de 20 años, había crecido para convertirse en un talentoso artista, un verdadero prodigio en el mundo del arte. Sin embargo, su camino estaba salpicado de desafíos, y el eco del racismo y la discriminación aún resonaba en su vida. Mientras Clara organizaba la exposición que iba a presentar el trabajo de Ilaiche, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y preocupación. Su hijo había dedicado innumerables horas a sus obras, y cada pincelada era un reflejo de su lucha y su pasión. Con cada cuadro que colgaba, Clara recordaba los sacrificios que había hecho, y cómo, a pesar de las adversidades, había logrado criar a Ilaiche con amor y determinación. «Mamá, ¿crees que esto funcionará?», preguntó Ilaiche, entrando al estudio con una expresión de ansiedad en su rostro. Era un joven carismático, con una energía contagiosa, pero en ese momento, la presión de la inminente exposición pesaba sobre él. «Por supuesto que sí, cariño. Tu arte habla por sí mismo. La gente verá tu talento», respondió Clara, sonriendo con confianza. «Además, no olvides que esto es para ti. Para mostrar tu historia y tu voz. No dejes que la presión te agobie». Ilaiche asintió, pero su mirada delataba sus dudas. «Es solo que, a veces, siento que la gente no ve más allá del color de mi piel. Me preocupa que no entiendan lo que quiero transmitir. Eso es algo que no puedes controlar, Ilaiche. Pero lo que sí puedes hacer es seguir creando. Tu arte es poderoso, y siempre habrá quienes lo entiendan», dijo Clara, acercándose para darle un abrazo reconfortante. «Recuerda que yo estoy aquí, siempre». Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Tom, ahora un empresario exitoso, se encontraba en su oficina revisando documentos. Su vida había tomado un rumbo inesperado desde que dejó a Clara y Ilaiche. Había construido una carrera sólida, pero una sensación de vacío lo acompañaba. La llegada de una carta sin remitente lo interrumpió en su rutina. Era un recordatorio de su pasado, y al abrirla, se dio cuenta de que era una invitación para la exposición de arte de su hijo. La letra era elegante y, aunque no estaba firmada, Tom sabía que era de Clara. Su corazón se aceleró al recordar a su familia, a su hijo que había sido abandonado por su prejuicio. «¿Qué hago?», murmuró para sí mismo, sintiendo un torbellino de emociones. La culpa y el arrepentimiento lo invadieron, pero también la curiosidad por ver cómo había crecido Ilaiche, cómo se había convertido en el artista que siempre había soñado ser. Quizás debería ir, pensó, aunque la idea le causaba un nudo en el estómago. Pero era una oportunidad para enfrentarse a su pasado,
para ver a Clara y a Ilaiche de nuevo, y quizás buscar un camino hacia el perdón. La noche de la exposición llegó rápidamente. Clara se encontraba en el lugar, decorando las paredes con las obras de su hijo, cada una contando una historia de lucha y superación. La sala estaba llena de gente, amantes del arte y críticos que venían a admirar el trabajo de un joven artista prometedor. Clara estaba nerviosa, pero también emocionada. ¿Estás lista, mamá? La gente ya está llegando, dijo Ilaiche, con un brillo en los ojos que solo él podía tener. Listísima. Solo recuerda lo que hablamos. Hoy es tu noche, y todos van a ver lo increíble que eres, respondió Clara, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Sin embargo, en medio de la emoción, un pensamiento la asaltó. ¿Tom aparecería? La incertidumbre la invadió, pero se obligó a dejar de lado sus miedos. Esta noche era sobre Ilaiche. Mientras la gente admiraba las obras, un murmullo se levantó en la sala. Clara se dio cuenta de que Tom había llegado. Se sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Lo vio de pie, observando a su alrededor, con una expresión de asombro y nostalgia. Tom se acercó lentamente a la primera obra de Ilaiche, su mirada fija en la pintura que representaba la lucha de su hijo contra el racismo y la identidad. Es impresionante, murmuró, sin darse cuenta de que Clara lo estaba mirando. La voz de Clara lo sacó de su trance. Tom, no esperaba verte aquí, dijo ella, intentando mantener la calma. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de emociones la invadió. Tenía que venir. Quería verlo con mis propios ojos, respondió él, sin poder apartar la vista de las obras. Nunca supe lo talentoso que era. Siempre lo fue. Solo necesitabas abrir los ojos, Clara contestó, sintiendo la tensión en el aire. ¿Por qué decidiste venir? Recibí tu carta. No sé, creo que es hora de enfrentar lo que hice. De enfrentar a Ilaiche, reconoció Tom, con un tono de sinceridad que sorprendió a Clara. Lo he estado pensando mucho últimamente. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué esperas lograr? Porque Ilaiche no es un objeto que puedas reclamar, Clara dijo, su voz firme pero llena de dolor. Tom la miró, y por un momento, ambos se encontraron en un silencio cargado de recuerdos. Las decisiones que habían tomado los habían llevado a ese punto, y la historia de su familia estaba a punto de reescribirse. Solo quiero hablar con él. Quiero que sepa que estoy aquí, dijo Tom, sintiendo el peso de sus palabras. Clara asintió, sintiendo que el momento se acercaba. Tienes que ser honesto, Tom. No puedes esperar que él te perdone de inmediato. Lo sé. Estoy preparado para lo que sea, respondió él, con una nueva resolución en su voz. Ilaiche, al notar la tensión entre sus padres, se acercó, y Clara sintió que su corazón latía más rápido. ¿Todo bien aquí?, preguntó su hijo, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sí, hijo. Solo estábamos hablando sobre la exposición, dijo Clara, deseando que la conversación fluyera con naturalidad. Me alegra que hayas venido, papá, dijo Ilaiche, mirando a Tom con una expresión que mezclaba sorpresa y desconfianza. No esperaba verte. Quiero hablar contigo, Ilaiche. Quiero entender tu arte, lo que representa para ti, dijo Tom, su voz temblorosa. ¿Y qué? Para sentirte mejor contigo mismo, para dejarme claro que no te importó nada de lo que pasé. Ilaiche respondió, su tono firme y desafiante. No, no es eso. Quiero saber cómo has crecido, cómo has luchado. Quiero ser parte de tu vida, si me dejas, dijo Tom, sinceramente. Clara observaba, sintiendo el peso de la historia entre ellos. Esta era la oportunidad que habían estado esperando, el momento en que el pasado podría comenzar a sanar. Pero sabía que el camino hacia el perdón sería largo y complicado. La tensión en el aire era palpable, mientras Ilaiche contemplaba la oferta de su padre y Clara se preparaba para lo que vendría. La sala de exposiciones estaba llena de vida y color. Las paredes estaban adornadas con las obras de Ilaiche, cada una más vibrante que la anterior, reflejando su pasión y su lucha. Los invitados murmuraban entusiasmados, admirando la técnica y la emoción que emanaban de cada lienzo. Sin embargo, Clara se sentía nerviosa. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba a su hijo entre la multitud. Era su gran noche, una celebración de su talento, pero la sombra del pasado se cernía sobre ella. De repente, la puerta de la sala se abrió y Tom hizo su entrada. Su presencia causó un revuelo inmediato. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mirada de Ilaiche se encontró con la de su padre,
y la tensión en la habitación se volvió palpable. Los murmullos se apagaron, todos los ojos estaban fijos en ellos. Y Laiche, con una mezcla de rabia y confusión, se acercó a Tom. Su voz resonó clara y potente, desafiando a su padre. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué ahora, después de todos estos años? Clara observaba desde un rincón, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Quería que Ilaiche tuviera respuestas, pero también temía lo que podría suceder. Tom, al verse acorralado, intentó mantener la calma. Vine a ver tu trabajo, Ilaiche. Quiero entender. Nunca estuve preparado para ser padre, y... Su voz se quebró, pero se recompuso rápidamente. No sabía cómo manejar la situación. La verdad es que no podía lidiar con el hecho de que fueras diferente. No estaba listo para eso. Ilaiche frunció el ceño, su mirada ardía de indignación. ¿Diferente? ¿De verdad crees que eso justifica tu abandono? Mi madre hizo todo lo posible por criarnos, por darme amor y apoyo. No te necesito, Tom. Tu ausencia no ha hecho más que fortalecerme. Soy quien soy gracias a ella. La multitud miraba con atención, algunos con expresiones de asombro, otros con empatía. Clara sintió un nudo en la garganta. Recordó aquellos años difíciles, las lágrimas derramadas, las noches de lucha. Su hijo había crecido para ser un hombre fuerte y talentoso, a pesar de la carga que le había impuesto su padre. Tom, visiblemente afectado por las palabras de su hijo, intentó justificar su ausencia. No estaba preparado, Ilaiche. Nunca quise hacerte daño, simplemente no sabía cómo enfrentar la realidad. La presión, el miedo. Me asustó. Ver a un niño negro, mi hijo, enfrentándose a un mundo que no siempre es amable. Era demasiado para mí. Ilaiche se cruzó de brazos, su voz elevada y llena de emoción. ¿Y eso te da derecho a desaparecer? ¿A dejar que mi madre lo cargara todo sola? No. Tu miedo no puede ser una excusa para el daño que causaste. No puedes volver y esperar que todo esté bien. No funciona así. Clara sintió que el corazón le latía con más fuerza a cada palabra que su hijo pronunciaba. Era un momento de confrontación, pero también de liberación. Sin embargo, había algo más que deseaba expresar. Se acercó, sintiendo que debía intervenir. Tom, comenzó Clara, su voz firme pero temblorosa. No puedes simplemente entrar en nuestras vidas y esperar que todo te sea perdonado. Lo que hiciste tuvo consecuencias. Te fuiste cuando más te necesitábamos. Y ahora, viniendo aquí, solo estás buscando redención sin haber pagado el precio de tus decisiones. Tom la miró, su expresión era una mezcla de culpa y desafío. No estoy aquí para pedir perdón, Clara. Vine a entender. A conocer a mi hijo. A ver quién se ha convertido después de todo este tiempo. Entender, replicó Clara, su voz aumentaba en intensidad. ¿Acaso crees que puedes simplemente justificar tus acciones con palabras vacías? La vida de Ilaiche no ha sido un camino fácil. Ha tenido que luchar contra el racismo, la discriminación. Todo porque tú decidiste que no podías lidiar con la realidad. La multitud observaba en silencio, la tensión era palpable. Algunos comenzaron a murmurar, otros miraban con atención, como si estuvieran presenciando una obra de teatro en la que los protagonistas se enfrentaban a sus demonios. Tom retrocedió un paso, como si las palabras de Clara lo hubieran golpeado. No sabía. No sabía lo que estaba haciendo. Me dejé llevar por mis prejuicios y mis propios miedos. Pero ahora quiero cambiar. Quiero ser parte de su vida. Ilaiche, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. ¿Y qué significa eso, Tom? ¿Quieres ser un padre de fin de semana? ¿Querer entrar en mi vida solo porque ahora eres un hombre exitoso? No necesito eso. No necesito a alguien que me ve como un proyecto, como un experimento para redimirse. La sala se llenó de murmullos nuevamente, la atmósfera se tornó tensa. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Su hijo estaba defendiendo lo que era, y ella estaba orgullosa de él. Pero también sabía que el dolor de Tom era real, aunque no debía ser un pasaporte para la reconciliación. Ilaiche, escúchame, dijo Tom, su voz ahora un susurro. Quiero estar presente. Quiero aprender de ti, de tu madre. Quiero hacer las paces con lo que fui, con lo que hice. Estoy dispuesto a trabajar en mí mismo. ¿Cómo sé que no es solo otra mentira? Ilaiche replicó, su voz dura.
¿Cómo sé que no regresarás a desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles nuevamente? No tengo tiempo para eso. Mi vida es ahora, y estoy construyendo mi camino sin ti. Clara sintió que el aire se espesaba. La confrontación se intensificaba, y la multitud parecía contener la respiración, esperando el desenlace de aquella tensa reunión familiar. En ese instante, el pasado y el presente chocaban de manera feroz, y el futuro de todos ellos pendía de un hilo. El tiempo parecía detenerse mientras Clara observaba a su hijo y a su exesposo, dos hombres que habían sido parte de su vida de maneras tan diferentes. Sabía que había mucho en juego, no solo para ellos, sino para el futuro de su familia. La valentía de Elaine la llenaba de orgullo, pero también sabía que la resolución de este conflicto no sería fácil. Tom, dijo Clara finalmente, su voz resonando con una firmeza renovada. Elaine tiene derecho a sentir lo que siente. Tú le has dado motivos para desconfiar. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro diferente. Si realmente deseas ser parte de su vida, tendrás que demostrarlo. No con palabras, sino con acciones. Tom asintió, su mirada llena de respeto. Entiendo, Clara. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. No quiero perder a mi hijo nuevamente. Quiero aprender a ser el padre que él merece. Elaine los observaba, su expresión se suavizaba lentamente. Quizás haya una oportunidad para que lo entiendas, pero no será fácil. Tendrás que trabajar duro para ganar mi confianza. No me voy a conformar con menos. Mientras la conversación continuaba, Clara sintió una mezcla de emociones. La tensión seguía presente, pero había un destello de esperanza en el aire. Quizás, solo quizás, habría una oportunidad para la redención, para la reconciliación. El camino no sería sencillo, pero estaban dispuestos a intentarlo, y eso era lo que más importaba en ese momento. La sala de exposiciones estaba llena de un murmullo expectante. Las luces brillaban sobre las obras de arte que adornaban las paredes, cada una contando una historia, cada trazo un susurro de la lucha y el amor que Clara había cultivado en su hijo, Elaine. Sin embargo, la atmósfera había cambiado drásticamente desde la llegada de Tom. Al verlo, Clara sintió que el tiempo se detenía, un torrente de emociones se agolpaba en su pecho, desde el miedo hasta la ira, pasando por la esperanza. Tom había estado observando a su hijo, con una mezcla de orgullo y una extraña culpa que comenzaba a arraigarse en su corazón. Había llegado a la exposición con la intención de hacer algo que nunca pensó que haría, acercarse a Elaine y ofrecerle lo que él consideraba una oportunidad. Mientras el joven artista conversaba animadamente con un grupo de admiradores, Tom se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Elaine. Su voz sonó más como una pregunta que como un saludo. Elaine se volvió, y en su mirada se cruzaron el desprecio y la curiosidad. ¿Qué quieres, Tom?, respondió, dejando claro que no estaba dispuesto a perder tiempo en rodeos. Tom respiró hondo, luchando con sus propias palabras. He estado pensando, sobre todo esto. Sobre ti, sobre tu madre. Quiero ayudarte en tu carrera. Puedo financiar tu arte, tu exposición. Todo lo que necesites. Las palabras de Tom flotaron en el aire como un eco. La multitud alrededor de ellos se fue apagando, y el silencio se volvió palpable. Elaine se sintió dividido. Por un lado, la idea de tener el apoyo financiero que tanto necesitaba era tentadora, por otro, no podía ignorar el resentimiento que se había acumulado en su corazón durante años. ¿Y a cambio, qué quieres a cambio?, preguntó Elaine, cruzando los brazos, su postura defensiva. Tom bajó la mirada, sintiéndose expuesto. Solo, una relación. Quiero conocerte, ser parte de tu vida. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer algo para enmendarlo. Enmendarlo, con dinero. La risa amarga de Elaine resonó en la sala. ¿Crees que eso lo hará todo mejor? ¿Crees que puedo olvidarme de que me abandonaste, de que abandonaste a mi madre? Clara, que había estado observando desde la distancia, sintió un torbellino de emociones. Una parte de ella quería gritar, otra quería abrazar a su hijo y protegerlo de este hombre que, a pesar de ser su padre, había causado tanto dolor. Decidió intervenir. Tom, no puedes simplemente intentar comprar su amor. No funciona así. Clara se acercó, su voz firme pero llena de una tristeza que no podía ocultar. Elaine no necesita tu dinero. Él ha hecho esto por sí mismo, y lo seguirá haciendo. Tom se sintió herido por las palabras de Clara, pero también comprendió que había un punto de verdad en ellas. Lo sé.
Pero quiero ser parte de su vida. Quiero entenderlo. Quiero quererlo. ¿Y qué pasa cuando te canses de eso?, preguntó Ilaiche, su voz temblando. ¿Qué pasa cuando te des cuenta de que nunca seré lo que tú esperabas? No puedo ser un proyecto que rescatas. No soy un capricho. La tensión en el aire era densa. Tom sintió su ego herido, pero también una pequeña chispa de autocomprensión. Lo comprendo. Pero alguna vez fui un buen padre, ¿no hay alguna manera de que podamos encontrar un camino a seguir? Un buen padre no abandona a su hijo porque no puede lidiar con su piel. Un buen padre no deja a su familia por miedo y prejuicio. Las palabras de Clara eran como dagas, y cada una perforaba la armadura que Tom había construido a su alrededor. La multitud observaba, algunos con asombro, otros con pena. Sé que cometí un error, respondió Tom, su voz más suave, casi suplicante. Pero he cambiado, o al menos estoy intentando hacerlo. Quiero aprender. Quiero entender. Ilaiche lo miró fijamente, buscando alguna señal de sinceridad en la expresión de su padre. ¿Y cómo pretendes hacerlo? ¿Vas a leer un libro sobre diversidad y luego todo estará bien? ¿Vas a asistir a talleres para aprender sobre racismo? Porque eso no es suficiente. ¿Y qué sería suficiente?, Tom preguntó, frustrado. ¿Qué puedo hacer para demostrarte que quiero ser parte de tu vida? Clara miró a su hijo, sabiendo que este momento definiría su relación con Tom. Ilaiche, lo que realmente importa es que tú seas fiel a ti mismo. No permitas que su oferta te haga dudar de tu camino. Tienes un talento increíble y una voz que debe ser escuchada. Ilaiche asintió lentamente, procesando las palabras de su madre. No necesito a un padre que intente comprarme. Necesito un padre que esté dispuesto a aprender de sus errores, no a tratar de borrarlos con dinero. Tom se sintió pequeño, acorralado por las verdades que le estaban siendo arrojadas. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo demostrar que he cambiado? Primero, empieza por ser honesto contigo mismo, respondió Clara. Reflexiona sobre tus acciones, sobre cómo tus prejuicios han afectado a otros. No puedes cambiar el pasado, pero puedes trabajar en tu presente y futuro. Y eso no implica forzar una relación con Ilaiche. El silencio que siguió fueron segundos que parecieron eternos. Tom miró a Ilaiche, y el joven se mantuvo firme, su mirada fija en su padre. No puedo prometer que estaré presente en tu vida de la manera que deseas, porque no tengo confianza en ti. Pero no quiero cerrarte la puerta por completo. Tal vez, si realmente estás interesado en cambiar, podamos hablar más adelante. ¿Eso es un, tal vez? Tom preguntó, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Sí, respondió Ilaiche, su voz más suave pero decidida. Pero no ahora. Debes demostrar que tus intenciones son genuinas y que estás dispuesto a trabajar en ti mismo. Tom asintió, sintiendo que la conversación había tomado un giro que no había anticipado. Entiendo. Haré lo que sea necesario. Clara observó a su hijo y a su exesposo, sintiendo que, quizás, había una pequeña posibilidad de redención en el aire. El camino sería largo y difícil, pero el hecho de que Tom estuviera dispuesto a intentarlo era un paso hacia adelante. Mientras Tom se alejaba, Clara se acercó a Ilaiche. Hiciste bien, amor. No se trata de él, se trata de ti y de lo que tú eliges. Ilaiche sonrió, pero en su corazón había una confusión que no podía deshacerse. No sé si estoy listo para esto, mamá. Aún duele. Es normal. Pero recuerda, el dolor no define tu futuro. Eres más que la historia que has vivido. Clara le dio un abrazo cálido, sintiendo que, aunque el camino por delante era incierto, juntos podrían enfrentar cualquier desafío. La sala de exposiciones volvió a cobrar vida, las conversaciones se reanudaron y las sonrisas regresaron. Pero para Clara y Ilaiche, el peso del pasado seguía presente, aunque el futuro parecía un poco más brillante, una luz tenue que apenas comenzaba a asomarse entre las sombras. Ilaiche se encontraba en su estudio, rodeado de lienzos en blanco y tubos de pintura de colores vibrantes. A pesar del éxito que comenzaba a alcanzar en el mundo del arte, había algo que lo perturbaba. Se sentaba frente a su caballete, la brocha en la mano, pero su mente divagaba hacia su padre. Los recuerdos de su infancia, el dolor de la ausencia de Tom, y las palabras hirientes que había escuchado en su juventud lo atormentaban. Era un ciclo que lo mantenía atrapado, como un cuadro sin terminar. Clara entró en la habitación, llevando consigo una bandeja con 2 tazas de té humeante. Al ver a su hijo pensativo, se acercó y lo observó en silencio por un momento.
Ilaiche, sintiendo su presencia, levantó la mirada y sonrió débilmente, pero no pudo ocultar la confusión que se reflejaba en sus ojos. Mamá, comenzó, dejando caer la brocha sobre la mesa, a veces siento que el éxito no significa nada si no puedo compartirlo con él, ¿por qué su ausencia duele tanto, incluso ahora? Clara se sentó a su lado, colocó una mano sobre su hombro y suspiró. Ilaiche, entiendo cómo te sientes. La relación con tu padre siempre será complicada, pero lo más importante es cómo eliges llevar eso contigo. Tu arte es una forma de expresarte, una oportunidad para sanar. Ilaiche la miró, buscando en sus ojos la respuesta que anhelaba. Pero, ¿y si nunca puedo perdonarlo, y si su rechazo siempre me persigue? Perdonar no significa olvidar, respondió Clara, con una firmeza que solo una madre podía transmitir. Es un proceso, y cada uno lo vive de manera diferente. Lo que importa es que no dejes que su falta de amor defina quién eres. Eres un artista increíble, y tu talento merece ser celebrado. Las palabras de Clara resonaron en el corazón de Ilaiche. Se dirigió a su caballete y comenzó a pintar, dejando que los colores fluyeran sin restricciones. Cada trazo era una liberación, una forma de canalizar sus emociones reprimidas. Clara lo observó con orgullo, sintiendo que su hijo estaba en el camino correcto para encontrar su voz. Mientras tanto, Tom se sentía vacío y solo en su elegante apartamento de la ciudad. Rodeado de lujos y comodidades, la soledad lo consumía. Recordaba el día en que decidió dejar a Clara y a Ilaiche, la rabia y el miedo lo habían llevado a tomar una decisión que lo había marcado para siempre. Se sentó en su sofá, mirando por la ventana, reflexionando sobre su vida. Había tenido éxito en su carrera, pero el precio que había pagado por su orgullo lo había dejado sin rumbo. Una tarde, decidió que era hora de buscar ayuda. Tras una larga búsqueda, se encontró con un terapeuta que le ofreció un espacio seguro para explorar sus sentimientos. En su primera sesión, Tom entró con una mezcla de ansiedad y escepticismo. No sé por qué estoy aquí, admitió, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Eso es un buen comienzo, Tom, respondió el terapeuta con tono comprensivo. A veces, dar el primer paso es lo más difícil. ¿Qué te trae aquí hoy? Tom respiró hondo, sintiendo que era hora de enfrentar sus demonios. Me siento vacío. He tenido éxito, pero no puedo disfrutarlo. He perdido a mi familia, y no sé cómo volver a conectar con ellos. Entonces hablemos de lo que sucedió cuando decidiste irte, sugirió el terapeuta, guiándolo suavemente hacia su pasado. Las sesiones se convirtieron en un refugio para Tom. A través de conversaciones sinceras y profundas, comenzó a desentrañar las capas de sus prejuicios y su miedo. Aprendió a confrontar la imagen que había construido de sí mismo y a entender cómo su racismo había afectado a su familia. Cada sesión era un paso hacia la redención, un viaje que lo llevaba a cuestionar todo lo que había creído. El tiempo pasó, y Clara recibió una invitación para una prestigiosa gala de arte. Era una oportunidad única para que Ilaiche mostrara su trabajo y se conectara con personas influyentes en el mundo del arte. La emoción en su voz era palpable cuando le dijo a su hijo, Ilaiche, esta es tu oportunidad. Tu talento merece ser visto. Ilaiche, aunque entusiasmado, sintió un nudo en el estómago. Mamá, ¿y si él aparece? No sé si estoy preparado para enfrentarlo de nuevo. Lo que elijas hacer es completamente tu decisión, respondió Clara, con un tono alentador. Pero recuerda, esta noche se trata de ti y de tu arte. No de su ausencia. Este es tu momento para brillar. A medida que se acercaba la gala, la tensión aumentaba. Clara se preparó con un vestido deslumbrante que resaltaba su figura, mientras que Ilaiche eligió una camisa blanca y un pantalón oscuro, reflejando su estilo auténtico. Al llegar al evento, el ambiente estaba cargado de emoción. Las luces brillaban intensamente, y la música envolvía el aire, creando una atmósfera mágica. Ilaiche se sentía en la cima del mundo mientras sus obras eran admiradas por críticos y entusiastas del arte. Sin embargo, una sombra del pasado le seguía, recordándole la complejidad de su historia familiar. Clara lo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Sabía que el pasado de Ilaiche y la relación con Tom estaban a punto de entrelazarse nuevamente, y el corazón le palpitaba con intensidad. A medida que la noche avanzaba, Clara y Ilaiche intercambiaron miradas de complicidad, encontrando consuelo el uno en el otro. Sin embargo, la llegada de Tom interrumpió ese momento de conexión. Al verlo entrar, el aire se volvió denso y la música pareció desvanecerse.
Los murmullos comenzaron a circular entre los asistentes, y Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Está bien?, preguntó Ilaiche, notando la palidez en el rostro de su madre. Sí, solo, necesito un momento, respondió ella, apretando la mandíbula. Se dirigió hacia Tom, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué haces aquí?, preguntó, tratando de mantener la calma. Tom, con una expresión de arrepentimiento, respondió, vine a ver a Ilaiche. Quiero hablar con él. ¿Ahora? ¿Después de todos estos años? Clara sintió la rabia brotar dentro de ella, pero también había un destello de comprensión en su interior. Por favor, Clara, suplicó Tom, he estado trabajando en mí mismo. Quiero hacer las cosas bien. Las palabras resonaron en el aire, y Clara sintió que el tiempo se detuvo. ¿Era posible que él realmente hubiera cambiado? ¿Que su búsqueda de redención fuera genuina? Sin embargo, el dolor del pasado era un peso difícil de llevar, y la pregunta seguía flotando, ¿podrían realmente sanar las heridas del pasado? La gala de arte estaba en pleno apogeo. Las luces brillantes del salón iluminaban las obras de Ilaiche, que colgaban orgullosamente en las paredes. Clara, vestida con un elegante vestido negro que acentuaba su figura, se movía entre los invitados, sintiéndose una mezcla de orgullo y ansiedad. Cada vez que alguien se acercaba para elogiar el trabajo de su hijo, su corazón se llenaba de alegría, pero al mismo tiempo, la sombra de Tom, su ex esposo, se cernía sobre ella. La idea de su regreso era un peso que no podía ignorar. De repente, el murmullo de la multitud cambió. Clara siguió la dirección de las miradas y vio a Tom, que había entrado por la puerta principal. Su presencia era imponente, y aunque había pasado el tiempo, Clara sintió que su corazón se aceleraba. Tom se acercó al centro del salón, donde se encontraba un pequeño podio que había sido preparado para los discursos. La música se detuvo y un silencio incómodo llenó el aire. Quiero pedir la atención de todos, comenzó Tom, su voz resonando en la sala. No soy un hombre perfecto, ni un padre perfecto. He hecho cosas de las que me arrepiento profundamente. Y hoy, quiero disculparme públicamente ante Clara y Ilaiche. La multitud quedó en shock. Clara sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. A su lado, Ilaiche se tensó, pero mantuvo la mirada fija en su padre. Estuve ciego por mis prejuicios, y mi ego me llevó a tomar decisiones que destruyeron nuestra familia, continuó Tom, su voz quebrándose. No supe ver el increíble ser humano que tenía frente a mí. Ilaiche, lamento no haber estado a tu lado, no haber apoyado tu sueño y no haberte reconocido como el artista que eres. Ilaiche, que había estado a punto de interrumpir, se quedó en silencio. Clara se sintió conflictuada. ¿Era esto un verdadero arrepentimiento o solo un intento de limpiar su imagen? La mirada de Tom, llena de lágrimas y vulnerabilidad, la hizo dudar. Tom miró a Clara, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Clara, nunca quise hacerte daño. Nunca quise que esto pasara. Te pido perdón por cada palabra hiriente que dije y por cada lágrima que causé. Tú y Ilaiche merecían más. La multitud rompió en murmullos, algunos comentando sobre la valentía de Tom, otros dudando de su sinceridad. Clara sintió que las críticas y los elogios la envolvían en un torbellino de emociones. Tom había llegado a un punto crítico, y todo lo que había hecho en el pasado estaba siendo examinado bajo la luz de su declaración. El silencio se interrumpió cuando Ilaiche, con una decisión clara en su rostro, tomó la palabra. No necesito que me pidas perdón, Tom, dijo, su voz firme pero cordial. Lo que necesito es que comprendas el daño que has causado. No solo a mí, sino a mi madre. Tu ausencia fue una herida que nunca sanó del todo. Clara sintió un nudo en su garganta. Su hijo estaba enfrentando a su padre con una valentía que la llenaba de orgullo. Ilaiche continuó, he estado trabajando en una obra que representa no solo mi dolor, sino nuestra historia familiar. Quiero compartirla con todos ustedes. El público, intrigado, observó cómo Ilaiche se dirigía a una de las paredes donde había colgado una gran tela blanca. Con un gesto decidido, Ilaiche retiró la tela, revelando un impresionante retrato de Tom. El cuadro era una mezcla de colores oscuros y luces brillantes, reflejando el conflicto interno de Ilaiche y su lucha por encontrar su identidad. Este retrato no solo es de ti, papá. Es de la relación que perdimos, de la lucha de mi madre y de todo lo que hemos vivido, explicó Ilaiche. A pesar de todo, el amor por ti nunca se ha ido, y por eso, he decidido que quiero ofrecerte algo. La multitud contuvo la respiración mientras Ilaiche continuaba.
te ofrezco perdón, aunque no sea fácil. Quiero que sepas que estoy dispuesto a intentar construir algo nuevo, pero eso requerirá mucho trabajo de tu parte. Tom, visiblemente emocionado, asintió lentamente, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No sé si merezco tu perdón, Ilaiche, pero quiero intentarlo. Quiero ser el padre que siempre debí ser. Los aplausos estallaron en la sala, un estallido de emoción colectiva. Clara, con el corazón palpitante, sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Observó a su hijo y a su exesposo, ambos vulnerables y abiertos, y se dio cuenta de que el amor puede ser la fuerza más poderosa en medio del dolor. Gracias, Ilaiche, dijo Tom, su voz entrecortada. No sé cómo lo hiciste, pero me has mostrado que siempre hay una oportunidad para redimirse. La multitud aplaudió con fervor, y Clara se sintió abrumada por una mezcla de emociones, esperanza, amor, y la posibilidad de un futuro diferente. Cuando Ilaiche se volvió hacia ella, Clara vio en su mirada una decisión firme. Ambos habían estado luchando con su pasado, pero ahora estaban listos para enfrentar el futuro juntos. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Ilaiche, su voz suave. Clara asintió, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Sí, hijo. Estoy bien. Esto es un nuevo comienzo para nosotros. El público estalló en aplausos nuevamente, mientras Ilaiche se acercaba a su madre y la abrazaba con fuerza. Clara sintió el amor incondicional de su hijo envolviéndola, y en ese momento, comprendió que la vida les ofrecía una segunda oportunidad. Tom, de pie a distancia, observaba la escena. En su corazón, sabía que había mucho por reparar, pero el amor que Clara y Ilaiche le ofrecían era un comienzo. El amor puede sanar incluso las heridas más profundas, y mientras la gala continuaba, Tom sintió por primera vez en años que había un camino hacia la redención. El ciclo de dolor y separación podía cerrarse, y un nuevo capítulo lleno de esperanza y amor estaba a punto de comenzar. Clara y Ilaiche estaban listos para escribir su propia historia, y Tom, aunque aún lleno de dudas, decidió que también quería ser parte de esa narrativa. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un me gusta, un comentario y compartir con tus amigos. Tu comentario es fundamental para el crecimiento del canal. Y mira este video que aparece en pantalla. Hasta luego.